agua, a quién bautiza. Y el objetivo de esta clase es saber cómo, cuándo y dónde se debe ministrar. Entender que no se puede bautizar a toda persona que llega a la congregación, pero cuáles son los motivos por los que no se puede ministrar el bautismo a toda persona. Y que el nuevo creyente, pues debe entender que hay compromisos que se asumen al bautizarse en agua. Y yo les preguntaría, ¿cuál es el principal compromiso que adquiere una persona cuando decide bautizarse en agua? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentimiento, exacto. ¿Y Una qué conversión. significa arrepentimiento? Dejar su vida Dejar su vida pasada. pasada de vivir. Dejar de Dejar la vida vivir una pasada, vida terrenal. dejar el pecado, exacto. O sea, es dejar el pecado. Así que hoy vamos a ver algunas cuestiones y vamos a ir respondiendo. Yo les voy a pedir que mantengan, repito, sus micrófonos abiertos para que todos podamos eh, entrar eh, a participar en el momento que sea necesario. Hermana Margarita, antes de que comencemos, ¿usted quiere comentar algo? Quería dar la cita bíblica de Mateo 28:19, donde el Señor da la instrucción, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí me entra la pregunta, pastor. Ahí no dice que los mandemos a tomar el básico A, el B, el C y todo el primer nivel. Yo No, creo no, que no. sí, Por eso es que vamos tener a ver qué dice la conocimiento de la Biblia. palabra, tener la vida Ujú. en orden, haber tenido, confesado a Jesús como Señor y Dios y estar arrepentido y ser una nueva persona. Ok. Sí, ahorita no voy a meter en el tema de los cursos. Al final les voy a explicar por qué los cursos. No, no es que estemos, pongamos como prioridad los cursos. Ahora, vamos a ir viendo entonces, primeramente, lo que significa, porque y cuáles son los compromisos y las decisiones que una persona que se bautiza en agua debe asumir. Entonces, para eso vamos a ir viendo los textos bíblicos y es aquí donde yo quiero que también todos, de una manera o de otra, participen. A lo mejor no todos en la misma pregunta, pero sí que a lo largo de todas las preguntas demos oportunidad para que todos participemos y todos respondamos, porque si siempre respondemos los mismos, bueno, a lo mejor muchos no van a poder preguntar, opinar, decir o sacar alguna duda. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos? Bueno, Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Vayan observando en la lectura cuáles son los compromisos. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Ahora, ¿qué compromisos advierten ustedes en este pasaje? Perdón, ¿puedo participar? Claro, todos pueden participar. Nada más no nos desviemos del tema. Ahorita la pregunta es, ¿qué compromisos advertimos aquí? El compromiso, bueno, yo lo entiendo así, es renunciar al viejo hombre y así como lo dice en Hechos 3, No, 19, no, no, no. Romanos 6 del 4 al 6. pues que haya un cambio de vida, ¿no? La Para vida poder, pecaminosa. Claro. Morir al pecado, morir y ser sepultado con Cristo, ¿qué significa? Morir al viejo hombre. Morir al viejo Una hombre. vida nueva. Haber hecho su Sí, por decisión eso de dice vivir una vida nueva, dejar la vida pasada, el pecado, para vivir una nueva vida, dice en el 4, en Romanos 6:4. Exacto. Ahora,
Cuando dice que fuimos unidos a Él en su muerte, ¿qué significa? Renunciar. Exacto. Es renunciar al pecado, porque es morir al pecado. Amén. Por eso dice que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ahora, esto en términos prácticos, ¿qué significa? Que ya no se haga lo que antes se hacía. Que crucificamos Claro. el pecado. ¿Entienden aquí por qué razón, por ejemplo, le pedimos a las parejas que están en unión libre que se casen y el tema de las bodas colectivas? ¿Qué pasa si yo bautizo a una pareja que están viviendo en unión libre? Ok, son muy buenos creyentes, tienen mucha emoción, eh, decidieron entregarle su vida a Cristo, los bautizamos, pero ellos viven en unión libre. ¿Qué significa eso? Están en Pues pecado. que estaban en pecado. Que no han renunciado al pecado. Que siguen pecando. Que ya no Exacto. son esclavos del pecado, ¿no? Les preguntaría, entonces, ¿esas personas o esa pareja habrá muerto al pecado? No. 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 ¿Se unió con Cristo en la muerte? No. 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 Entonces, es importante, y ahora otra pregunta aquí, ¿el pecado perdió su poder en esa pareja que sigue en unión libre? No. No, Sigue vivo. sigue vivo. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Entonces, no es una idea nuestra de Calacuaya el que la gente haga ciertas cosas, sino que tenemos que confrontar, ok, ¿qué dice la Biblia? Pero ¿cómo podemos trasladar eso a la vida práctica, a la vida diaria? Ahora, obviamente, si aceptaron a Cristo el domingo pasado este sábado va a haber bautismos, evidentemente estoy de acuerdo con la hermana Margarita. No, la Biblia no dice que teman de tomar cursos bíblicos, ni mucho menos, no. Pero en una semana habrán podido poner orden a su vida. No. No. No, entonces la mayor parte de la gente se va a tardar, como el caso de Juventino, se va a llevar días, semanas, meses o años en poner orden. Entonces, esto nos enseña, pues mientras que tome los cursos para que vaya aprendiendo. Ahora, hay que entender también que los contextos culturales, espirituales que se van dando en cada lugar. ¿Por qué? Porque la gente en tiempos de Jesús o de Juan el Bautista, para ponernos en el contexto, era gente que vivía bajo el sistema religioso del judaísmo. Entonces, ellos leían la Biblia, como vemos también en el libro de los Hechos, leían a Moisés cada semana, es decir, estudiaban la ley, tenían todo el contexto de estudio bíblico que nosotros como mexicanos no tenemos. Ahora, no estoy hablando de que nosotros como iglesia Calacuaya piensen en el país, en la cultura de nuestro país, México, de Baja California, Yucatán. Los que somos cristianos ya lo entendemos, pero pensemos en la cultura de nuestro país, la cultura espiritual religiosa. Entonces, cuando la gente llega a una iglesia, la gente llega a la casa de cualquiera de nosotros en un proceso de discipulado, ya lo hemos visto la semana pasada y antepasada, la gente ni ora, ni lee la Biblia, ni sabe nada de nada de nada. Si le dices, bautízate, pues, ¿y eso qué es? En tiempos de Juan el Bautista, pues era como representar los baños rituales mikvet, pero para el pueblo de Israel esos baños rituales eran conocidos porque eran parte de la ley. Para los mexicanos eso no existe, para los mexicanos eso es desconocido. Entonces, si se dan cuenta, nuestros contextos son distintos. Entonces, esa es una razón por la que
la gente tiene que empezar a conocer, bueno, ¿y de qué le estamos hablando? ¿Sí? A ver, Elías, rápidamente. Oh, para los mexicanos, el bautismo es precisamente cuando en la Iglesia Católica el sacerdote te echa una salpicada de agua y te da tu nombre. Sí, y cuando le dices a un adulto, bautízate, pues, ¿qué es lo primero que te dice? Ya estoy Yo bautizado. estoy bautizado. Entonces, ok, bueno, entonces aquí nos enseña como compromiso, entonces el morir al pecado y el morir al pecado, a lo mejor lo escuchamos como un término teológico, pero en términos prácticos significa, pues tengo que cambiar mi manera de vivir. Si yo estaba viviendo en pecado, pues tengo que renunciar a eso. Deja de Ok, beber, deja de andar de loco. sí, si estás tomando, si te drogas, si robas, etcétera, etcétera. Ahora, ese es el estilo de vida al que tenemos que renunciar. Segunda pregunta, ¿quiénes deben bautizarse? Ahora, vamos antes de leer el texto bíblico, ¿quiénes deben de bautizarse? Ya lo dijeron algunos de ustedes Los que antes de buscan que... el arrepentimiento. Ujú. A ver, Recibimos a ¿alguien más? Jesús en nuestro El que cree corazón. en Jesús. Sí, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ok. Ahora, vamos a Mateo, capítulo 3, versículos del 5 al 12, y vamos a ver qué dice el Evangelio, porque aquí es muy importante. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver que escuchara a Juan. Estamos hablando del bautismo en agua. Y ¿qué hacían? Confesaban. Confesaban sus Confesaban sus pecados. pecados. Él las bautizaba en el río Jordán. Entonces, fíjense que hay una conciencia del pecado. Entonces, qué importante que quien se va a bautizar esté consciente, soy pecador. Y se han fijado que muchas veces cuando estamos discipulando a una persona, la gente dice, oye, pero pues yo nunca he hecho nada malo. Pues yo creo que me considero una persona normal. O sea, hay gente más malvada, ve y predica eso a los reclusorios. O sea, yo soy una persona que no me meto para bien ni para mal con nadie. Entonces, muchas veces nos sentimos buenos. No, pues, yo soy buena gente. Yo nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie. Por lo tanto, no soy pecador. Entonces, fíjense que esta pequeña frase, y cuando confesaban sus pecados, nos habla de una conciencia. Cuando uno entiende, soy un pecador. Ahora, sigamos leyendo, porque también aparece aquí los religiosos. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Cámara de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren, otra frase clave aquí, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ahora, esta frase del versículo 8 es clave, porque aquí hay dos cosas. Alguien de ustedes, porque ahorita no veo toda la pantalla, alguien de ustedes dijo acertadamente que tenga a Cristo en su corazón. Sí, pero tan solo ese es el 50%. El haberse vuelto a Dios es, ok, ya acepté a Jesús en mi corazón, pero te has arrepentido de tus pecados. Y creo bueno que vimos el caso de Juventino, porque María nos decía, bueno, Juventino hace 2 años aceptó a Cristo en su corazón. Perfecto, él ya lo tiene en su corazón. La pregunta es, ¿y con su forma de vivir, Juventino está demostrando que ya se arrepintió de sus pecados? No. No. Entendemos entonces que es muy distinto recibir a Jesús que arrepentirme de mis pecados. Sí. Debería de ser Sí. lo mismo. Pero en la práctica nos damos cuenta que no siempre sucede. Es decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo lo creo. Y tengo a Jesús en mi corazón, sí, ya oré, ya lo invité. Ahora, pero tu vida demuestra que te has arrepentido de tus pecados. Bueno, pues es que poco a poquito. Por eso, a lo mejor han escuchado o ustedes mismos han dicho, pues mira, fulanito ya es salvo, pero no convertido. ¿Cómo es eso? Pues sí, ya aceptó a Jesús en su corazón,
pero sigue siendo el mismo canalla de toda la vida, la misma víbora, el mismo chismoso, la misma persona que te tranza, el mismo que adultera. Es decir, sí, ya aceptó a Jesús, pero su vida es un desastre. Es que Entonces, ahí, perdón, es que ahí no entra el Espíritu Santo, no ha sido redarguido. A veces ni siquiera ellos tienen conciencia de que están pecando. Para ellos esa es creen que parte. están bien. Exacto, exacto. Y eso es parte de nuestra labor de discipulado, cuando estamos apacentando a una persona. O sea, no nada más decirle, oye, ya bautízate. Oye, mira, yo observo, caso juventino, que sigues viviendo en unión libre y sigues viviendo en fornicación y sigues viviendo así, ya está. Entonces, es nuestra responsabilidad guiarlos. Por eso Juan dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Ahora sigamos leyendo porque el pasaje es largo. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Es decir, no estamos a salvo porque ya me congrego en una iglesia, que sería un paralelo para nosotros hoy. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua. Aquí viene otra parte clave. Yo bautizo con agua a quienes. Que es- A los que se A los que se han arrepienten de sus arrepentido. pecados y se A vuelven los a Dios. Exacto, los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene Porque alguien que es viene superior a alguien mí, que se... tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Esto podríamos hablar entonces del juicio. En el momento en que uno entiende ese juicio, soy pecador, he vivido mal, me merezco el infierno. Cuando uno entiende eso, es cuando uno verdaderamente está dando los pasos necesarios para el arrepentimiento y poderse bautizar. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿queda claro entonces que no es simplemente el hecho de que ya acepté a Jesús y ya me puedo bautizar porque creo en Él, sino porque esto implica un proceso de cambio de vida? Sí, Sí, y como lo comentaba la clase anterior, también está en los versículos, nuestra actitud, nuestro hablar, nuestro entendimiento habla mucho, o dice mucho más bien. Exacto. Bueno, Este, eh, Yo creo también que de ahí la importancia precisamente de tomar los cursos, de ir tomando los cursos bíblicos, porque de esa manera al que ellos vayan adquiriendo conocimiento, ellos mismos se van dando cuenta de sus pecados y qué es lo que tienen que ir corrigiendo en su propia vida, porque muchas veces no lo expresan o uno no puede llegar a conocer de tal forma a la persona que la puede decir, mira, estás mal en esto o en esto, sino que el conocimiento que va adquiriendo en los cursos le va revelando sus propios pecados. sí, es cierto, a veces eso es un proceso. Y por eso hay que distinguir el contexto en tiempos de Juan el Bautista o en tiempos de Jesús al contexto nuestro. Ahora, sigamos leyendo, porque este mismo punto, la misma pregunta de a quiénes deben bautizarse, ahora vamos a verlo, no bajo la perspectiva de Juan el Bautista, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la iglesia. Así que nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 37. Y dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, esto es importante porque quiere decir, el bautismo en agua es para cualquier persona de cualquier parte del mundo, no es exclusivo para el pueblo judío, pero se dice en cada nación,
Él acepta a quienes. Los que le temen A los que le temen y hacen lo hacen lo correcto. correcto. Y hacen lo Ok, ¿se correcto. dan cuenta que la condición no cambia? Él acepta a los que le Así es. temen y hacen lo correcto. Lo Este es correcto. el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque a veces la teología se carga mucho del lado de la gracia. Sí, la gracia indudablemente que es la salvación inmerecida que Cristo pagó por mí, por mis pecados y que yo no merecía. Eso es la gracia. Pero a veces malentendemos gracia. Bueno, pero puedo seguir viviendo como sea. No. O sea, también ahí el Señor mismo nos dice que tienes que arrepentir, tienes que cambiar, tienes que morir al pecado, tienes que morir con Cristo. No puedes seguir teniendo el mismo estilo de vida, las mismas formas que tenías antes. Y Pedro lo dice, su aceptación, él no tiene hijos favoritos, pero sí pone reglas. Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Si se dan cuenta, no acepta indiscriminadamente a todos, sino que él pone como condición temerle y hacer lo correcto. Bueno, ¿Vamos bien? ahí yo quisiera diferenciar valores morales de pecados. Claro, aquí estamos hablando de pecado, ¿verdad? Porque a veces la gente, pues si tengo un valor moral muy alto, sí, pero una cosa es el valor moral y otra cosa es vivir en pecado. Aunque van Ok, muy de la mano. sí, pero no toda la gente entiende los mismos valores como pecado. Entonces, por ejemplo, hoy en día es un engaño porque te pueden decir, aquí tenemos el alto valor moral de la no discriminación. Y tú dices, ok, pues me parece bueno, pero ¿eso qué implica? Que ese cuento de la no discriminación ya está cayendo en un pecado. O sea, a veces el valor moral no significa rechazar el pecado. Y como ese, pues hay un montón de cosas. Pero bueno, sigamos leyendo para que nos dé tiempo, porque ya son 8:29. ¿Qué debemos observar y o animarlos a hacer? O sea, tú estás discipulando a alguien, tú estás pastoreando a alguien, tú estás apacentando a una persona. ¿Qué debes observar en su vida o animarlo a hacer? Porque a lo mejor tú dices, oye, pero esto no lo está haciendo. Ok, pero no lo voy a condenar, pero sí lo voy a animar a que lo haga. Entonces, esta pregunta nos lleva a esa reflexión. Cuando una persona aceptó a Jesús en su corazón, tú dices, ay, mira qué bonita conversión está teniendo, aceptó a Jesús, es fiel, está viniendo a todas las reuniones. Sí, pero ¿qué tengo que observar en su vida? Y si no lo observo, lo tengo que animar para que lo haga. Bueno, vamos a Marcos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y ahora dice, este mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar, Que debía se ser había bautizada, arrepentido. exacto, para demostrar que se había arrepentido de sus pecados. Quiere decir que el bautismo en agua es el resultado de mi arrepentimiento. Entonces, para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para hacer qué? Para ser perdonado. Libre, perdonado. Perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban, otra vez encontramos este término clave, confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ahora, cuando a una persona la llevamos a que reciba a Jesús en su corazón, pues regularmente le animamos para que, o en la oración de fe le llevamos a que pida perdón, Señor, te pido perdón por mis pecados. Sí, eso es parte de la oración. Y a veces, y hemos hecho énfasis que a veces la gente dice, pero ¿a poco con esa oración tan sencilla el Señor me perdonó? Sí, el problema no es si Dios me perdonó o no me perdonó. El problema radica
y yo dejé el pecado, o sea, que esa es otra cosa. Si realmente nos arrepentimos. Exacto, si realmente nos arrepentimos, porque, a ver, ¿iban a decir algo? Ok. ¿Cuándo? Ahora aquí me faltó esta pregunta. ¿Cuándo? Cuando Lucas capítulo 3, versículos 10 capítulo 3, versículos 7 al 18. Ahora, esto va a responder la pregunta ¿cuándo? Y dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién los advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y esta pregunta muchas veces la gente la va a hacer. Y bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse. Fíjense, el término que utiliza aquí Lucas, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. O sea, yo creo que aquí había policías de Atizapán y Tlalnepantla, la verdad, en ese grupito que les gustaba extorsionar a la gente. Así que son preguntas muy puntuales con respuestas clave. Entonces, si se dan cuenta, se mete mucho, a lo mejor no tanto al pecado sexual o de la moralidad sexual o del matrimonio, pero sí de estilos de vida, de corrupción y de cuestiones así. Y luego, en el versículo 15 dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja de su rastillo. Luego limpiará la zona donde se trille y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Ahora, en función de estos pasajes que hemos leído, la pregunta es, ¿cuándo es que una persona está lista para bautizarse? Cuando teme a Dios, o sea que lo respeta y lo obedece. Y al obedecerlo quiere decir que ha dejado el pecado. Lo que sabía que ya entendió que ya era pecado y lo hacía, lo ha abandonado de una forma en su corazón, sintiendo que era lo correcto, porque Dios lo decía y tenía que obedecerlo por el amor de Dios que demostró por él en Jesucristo. Ok, tomar conciencia entonces del pecado. Fíjense lo que dice Hechos 13:24. Hechos 13:24. Antes de la venida de Jesús, y esto es muy importante, Juan predicó un bautismo de ¿qué? Arrepentimiento De a todo el pueblo de Israel. arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. En realidad, sí le decimos bautismo en agua porque el elemento en el que bautizamos a la gente es agua. Pero realmente, ¿cuál es la esencia de este bautismo? El arrepentimiento. El El arrepentimiento. arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de vida, pues entonces el bautismo no sirve de nada. Y no hay Entonces, salvación sería, también. pues me metí a nadar a una alberca, me eché un chapuzón en un río, me metí un ratito al mar, donde la gente lo haya hecho, pero arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir. Por eso es que
le asigna este término, bautismo de arrepentimiento. Y les digo, a veces parece que la iglesia no hubiéramos leído estos pasajes porque, pues, que se bajen todos, niños, niñas de 4, 5, 10 años, gente que aceptó ayer a Jesús. Ah, pues qué padre, mira, pero esa gente ni siquiera está consciente del pecado, no ha renunciado a su antigua manera de vivir. Y entonces, pues parecería como que el arrepentimiento pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto o último lugar. A veces es más la emoción, el cumplir números. Ah, mira, se bautizaron 3,000, 5,000, 10,000, porque pues todo el mundo quiere. A veces, si alguno de ustedes han estado en Israel, en los grupos, en los viajes que hemos hecho, y cuando hemos ido a los bautismos en el río Jordán, pues hay una zona muy bonita, terminando el mar de la Galilea, donde comienza a descender el río Jordán hacia la zona del Mar Muerto, y ahí en esa zona se llevan a cabo los bautismos. Entonces tú llegas y pues por los servicios que te prestan, que hay regaderas con agua caliente, te prestan una túnica blanca, te dan un certificado de que te bautizaste, te cobran $10. Ok, eso es lo de menos. Pero cuando uno entra a la zona de los bautismos, uno se da cuenta que también hay mucha irreverencia. ¿Por qué? Porque hay gente que va, pues por la emoción, pues yo me quiero bautizar. Y entonces, mucha gente hasta se mete de chapuzón porque pues me quiero autobautizar o hay grupos que incluso cobran una tarifa por estar bautizando a todos porque no hay conciencia de arrepentimiento. Entonces, es la experiencia, pues es sentir padre meterse al río Jordán y aquí donde Jesús también fue bautizado, pues yo también quiero echarme un chapuzón, pero no es la experiencia, es el arrepentimiento. ¿Sí? Adelante, Jazmín. Pastor, de ahí también podríamos, como yo lo que también pudiera estar entendiendo en esta clase con usted, es poderles explicar, ¿no? O sea, sí, ya te arrepentiste, ya te bautizaste, ya estás arrepintiendo y dejando tu vida pasada. Y si no hay ese cambio, pues no, o sea, no es de que Dios te va a castigar, pero sí vendrá alguien, como lo decía en el versículo anterior de Juan, ¿no? Vendrá alguien y él sí tomará como que, digamos, como que orden de que pues nunca te arrepentiste al 100% y pues mira, llegó a tener como que ese, así como yo lo entendí ahorita, como que yo te voy a poder juzgar. Es correcto. Si no hay fruto y es fruto de arrepentimiento, entonces lo que espera es juicio. Y eso es lo que no queremos que suceda. Por eso es la importancia de apacentar a una persona. No solamente aceptaste a Jesús, pues órale, métete al agua. No, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que a una persona la bautizamos en agua? Entonces, vamos a ver también qué dice la Biblia. Hechos 2, del 38 al 41. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse otra vez, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Si se dan cuenta, la doctrina del bautismo no cambia, ni en el Evangelio, ni en el libro de los Hechos, ni en el libro de Romanos. Debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Otra vez el énfasis es perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes. Ahora, fíjense el mensaje tan duro. Sálvense de esta generación perversa. Salve de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Pero Pedro otra vez volvió a poner el dedo en la llaga. A veces vivimos, y cuando habla de una generación, nos habla de que nos hemos mimetizado con toda la sociedad. Es decir, cuando uno llega a Cristo,
uno llega del mundo, uno llega viviendo como vive la sociedad. ¿Y cómo vive la sociedad? Pues de una manera perversa. Porque a lo mejor vivimos pensando, pues dar un soborno no es tan malo, cobrar un soborno no es malo. Aquí en Calacuaya hemos tenido gente que dice, hermano, pues yo he sido inspector de alguna oficina del gobierno y voy y visito a los comercios y los contribuyentes y pues, ¿qué crees? Pues la gente me da dinero y pues es el estilo y si yo no lo acepto, pues el sistema me expulsa. Pues es que mira, soy abogado y tú sabes, para moverme en el juzgado, pues tengo que dar un dinerito por aquí, por allá. Entonces, como que no importa quién seas, al final de cuentas, uno termina mimetizándose con la sociedad, haciendo lo que la sociedad hace, viviendo como los demás viven. Y por eso Pedro insiste, después de dar el mensaje del arrepentimiento, sálvense de esta generación perversa. Ahora, también es importante aquí mencionar algo, porque muchas veces dentro de la teología cristiana es, bueno, pues bauticemos solamente en el nombre de Jesucristo porque así lo dijo Pedro. Ok, pero entendamos contextos. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Jesucristo dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La hermana Margarita Mastache lo leyó al principio y lo vamos a ver más adelante otra vez. ¿Por qué razón? Fíjense bien que, y la pregunta es, ¿por qué razón Pedro en este pasaje, en el versículo que estamos leyendo, por qué razón Pedro dice en el versículo 38, bautícense, o sea, cada uno debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo y no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué razón dijo Pedro eso? Porque eran los que realmente creían en Jesús, en el que es el Hijo de Dios. Mm, no exactamente. Es el que perdona nuestros pecados. A ver, pongan atención. Pongan atención. Estamos leyendo Hechos capítulo ¿qué? 38. 2, Capítulo versículo 2. 38. 38. ¿Qué pasó en el capítulo 2? Ese discurso, Pedro, ¿a quién se lo dio? A los... Traten de entender el contexto. ¿Qué había pasado en Hechos 1? Los gentiles, La ascensión. La ascensión, sí, pero estamos en el contexto, acuérdense, esto ocurre en los primeros momentos, en los primeros 50 días. Esto es muy importante. En los primeros 50 días de la resurrección de Jesús. Entonces, por eso es el Pentecostés. En esos 50 días, los discípulos estaban orando, ya había pasado su duelo de que Jesús había muerto, no habían entendido del todo el tema de la resurrección, pero en el ambiente que estaba en la ciudad de Jerusalén, esto también es parte del contexto, la gente estaba dividida en sus opiniones. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en Jerusalén 53 días antes? ¿Qué pasó en Jerusalén 53 días antes? La crucifixión del Señor La Jesús. crucifixión. ¿Y quién participó en la crucifixión hablando del momento histórico? Los israelitas, Los que lo Todo habían el pueblo. recibido los una judíos. semana antes Todo el con... pueblo. Todo Sí, el que lo habían pueblo. recibido con victorias, con alabanzas, con todo, una semana antes y a la semana, ellos mismos ya lo están, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Exacto. Ese es el grito que toda la ciudad de Jerusalén gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo.
Ahora, es cierto, ahorita en Hechos 2 no solamente está la gente de Jerusalén, sino que han venido gente de otros pueblos, por eso hay de todos los naciones y lenguas alrededor, porque Jerusalén es un centro importante. Entonces, aparte de la gente propia, nativa o residentes de Jerusalén, pues tenemos a gente que ha venido de otros países y de otras lenguas o idiomas. Pero Pedro tiene en su contexto un auditorio en donde la mayor parte de la gente participó. Digo, y ustedes lo pueden leer versículos arriba. Que la gente participó con el grito de crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando Pícalo. Poncio preguntó, ¿y qué hago con él? Pues crucifícalo. Entonces, Pedro está haciendo énfasis, ese que ustedes ordenaron crucificar, ese alguien que ustedes ordenaron crucificar es el Hijo de Dios. Por eso él hace énfasis, bueno, en ese que ustedes rechazaron, es en ese nombre que se tienen que bautizar. Porque Pedro quiere dejar claro quién es Jesús. Ahora, esto no significa que Pedro esté descalificando ni al Padre ni al Espíritu Santo, pero está haciendo énfasis en la obra mesiánica de Cristo Jesús. Y eso es parte del contexto histórico. Por eso es importante que entendamos, no es que Pedro esté negando lo que Jesús dijo, no es que esté negando, ya no bauticemos en el nombre del Padre ni en el nombre del Espíritu Santo. No, al público al que se está refiriendo o al que se está dirigiendo es la gente que ordenó matar a Jesús. Entonces, él tiene que hacer ese énfasis. Es en ese nombre que ustedes rechazaron, en el que ahora tienen que ser bautizados. Entonces, espero que esto quede claro para que entendamos que Pedro nunca cambió la doctrina. Lo único que Pedro está haciendo es dirigirse a un grupo. ¿Queda claro? Dicho de otra Sí, manera, pastor. hizo ratificar que Jesús es parte de la Trinidad. Exacto. Exacto. Muy bien. Creer es un requisito indispensable para ser bautizado. Alguien de ustedes dijo que era necesario creer. Claro, pues es parte de la fe, es parte de nuestra esencia como cristianos. Y en Hechos capítulo 8, versículos 34 al 36, dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Puedes, respondió Felipe, si crees. Fíjense, ahora la condición que le pone, si crees de todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Ahora, algunos me dirán, pero nunca le preguntó si su vida estaba en orden o no estaba en orden. A ver, ¿los eunucos se casaban? No. No, precisamente porque eran eunucos. Y tampoco Y estaban. podían estar de locos. No podían No, pues cumplir la ley. por eso estaban operados, por eso Así los hacían eunucos. Entonces, ellos no tenían ese problema. Entonces, a lo mejor él tenía que, digo, no creo que haya sido un hombre que hubiera tenido problemas económicos o de otra cosa, pues porque finalmente era funcionario, era un hombre importante dentro de un reino y él simplemente entiende quién es Jesucristo. Ahora, no quiere decir que no tuviera pecados, pero lo que nos relata aquí es que él tuvo un proceso de arrepentimiento. Era un hombre que tenía cierto temor de Dios, por eso él en algún momento él decide leer la escritura y tiene la inquietud, bueno, ¿y de a quién se refiere, de quién están hablando? Porque él quiere saber. Y no hay mayor problema, no me voy a meter más en detalle en la vida del eunuco, pero finalmente es un hombre que
por razones obvias, no era como Juventino, que oye, tengo una mujer por allá y otra pendiente por acá. No, ¿verdad? Él no estaba en esas condiciones. Entonces, por eso es que se puede bautizar sin ningún problema. Ahora, vamos a Hechos capítulo 19, versículos del 4 al 6, y dice, el bautismo de Juan, Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía, esto es muy importante, exigía que Arrepentirse del pecado. arrepentirse del pecado. A ver, Pero Juan Juan. mismo les dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Si se dan cuenta, no deja de tocar el tema del arrepentimiento, pero hace énfasis en la fe. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. No fue un grupo muy grande, no fue como el primero de los 3,000 que recibieron el Espíritu Santo. Este es un grupo más pequeño que está recibiendo hoy el bautismo en agua, pero que también nos hace énfasis de la importancia de creer y de arrepentirse. Ahora, me voy un poquito más rápido porque ya tenemos el tiempo encima. Ya nos faltan muchos versículos, y preguntas. ¿Dónde nos podemos bautizar o dónde podemos bautizar a una persona? Entonces, ya leímos en Hechos 8:34, ¿verdad? El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un cierto lugar donde había agua. No nos dice si era una laguna, un riachuelo, no nos dice qué era, solamente decía que había agua. Y el eunuco le dijo, mira, ahí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Puedes, respondió Felipe, si crees de todo corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y esta es una pregunta muy sencilla. ¿Dónde podemos bautizar a un nuevo creyente? Donde haya agua. Donde hay agua. Se dan cuenta, no es nada complicado. O sea, no es que me tengo que bautizar en Israel. No. La gente que tiene el privilegio de hacer el viaje cuando se va a bautizar, pues qué padre. Pero no es exclusivo. Entonces, pues si fui al mar y en el mar, pues en el mar. Si donde fui había un río, pues en el río. A veces en los reclusorios, pues se llena un bote de esos de gigantes como de combustible y ahí se llena de agua y ahí se bautiza o en un alberca inflable o donde sea. Entonces, pues realmente el lugar donde es lo de menos. La respuesta es muy simple, donde haya agua. Donde Ahí se tengamos puede el llevar a cabo elemento. el bautismo. Ahora, ¿por qué es importante bautizarse? Porque alguien podría decir, hermano, pero es que mi proceso ha sido muy lento. ¿Qué hago y si no me bautizo? Bueno, ¿por qué sí es importante y no podemos dejar a la gente a medias? Porque también hay muchas congregaciones que hoy en día tienen la doctrina de decir, pues mira, lo importante es que reciban a Jesús, ya si se bautizan o no se bautizan es lo de menos. No, sí es importante. ¿Por qué? Primero porque Jesús lo dice. Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ahora, el jefe, el Señor, Dios, el que gobierna en el cielo, en la tierra, el que dio su vida por nosotros, el que murió y resucitó, el creador de la salvación, Él pone las condiciones. Y Él dice, creer y ser bautizado. Entonces, el bautismo en agua no es una opción. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, porque estamos hablando Digo, de solo hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? que sea menor de edad. Bueno, esa es una menor de edad, pero en general, para un Cuando adulto. que no se Que no quiera haya arrepentir. No hay arrepentimiento. No. Que no. Que Que la ustedes no les pueden decir, crea. salvación, que la si eres salvación es salvo, personal y debe de creer primero, no. porque la Pero a ver. salvación es personal. Una persona puede ser salva, pero no bautizada. ¿Cuál es el único caso en el que esto aplica?
empújalo. Si está enfermo y en cama y no se puede mover, Exacto, exacto. Si tú estás llevando a una persona, fuiste al hospital, esa persona la llevaste a arrepentimiento o a su casa, está en cama, la llevaste a arrepentimiento, que pida perdón por sus pecados, que acepte a Jesús en su corazón y se muere, pues ya no lo pudiste bautizar. ¿Qué le pasó al Aragón que murió al lado de Jesús? Pues él no tuvo oportunidad de bautizarse, ¿verdad? Él simplemente le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa es la única razón por la que una persona no se pueda bautizar, porque le ganó la muerte. Aceptó a Jesús, pero le ganó la muerte en ese proceso, o antes de poderse bautizar. Pero sería la única razón. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 36, Una pues 26 pregunta, pastor. y 27. Perdón. Ujú. Si una persona ya es muy, muy grande de edad, por ejemplo, de 84 años, y le da miedo meterse al agua, que o sea, le da pánico meterse al agua, en este caso, ¿se tendría que hacer o dejarse así? A ver, ¿Qué ¿qué se haría? opinan todos? Es el 36 y luego el 26. ¿Qué opinan todos? Sí, se tiene que Bueno, bautizar. podría nosotros ser. tuvimos el caso con mi suegra que le daba miedo el agua, y entonces no hicieron el sumergirse hacia atrás, sino que como que ella se sentó y obviamente ellos la tomaban y ella nada más como que se sentó y se sumergió, pero no hacia atrás. No sé si eso pudiera resolver un poco el problema. Pues sí, hay diferentes formas en que se puede ayudar a una persona que tiene miedo de bajar al agua, pero pues al final de cuentas no significa que no la vamos a bautizar. Más bien aquí habría que tratar con su temor, con el temor que esa persona pudiera tener. Sí, Tendría algún problema tendría sí, espiritual. podría exacto. ser alguien sentado y pues le echamos el agua ahí sentado, porque le puede tener terror al agua, como dicen, a sumirse. Entonces sentado y dejarle caer agua. No, porque hay que sumergirlo. Sí, sí tenemos que, Sumergirlo de alguna manera, sí, sí. Ok, sí. sí. O sea, ese Eso no sí sería es. el problema, ¿no? El problema sería el por qué no se puede sumergir. Sí, porque si tiene miedo y por eso no sería un motivo para no bautizarlo. Más bien aquí tendríamos nosotros que tratar con esa parte del temor para ayudarlo a que pueda tomar la decisión y que eso no le impida cumplir con la orden de Jesús. Bueno, Ok. Ujú. aquí está más fuerte todavía el hecho de que tenga fe y que crea lo suficiente como para vencer el miedo. Exacto. Pero eso ya es un trato personal que tendríamos que tener con esa persona de edad. Ok, bueno, sigamos leyendo para no retrasarnos, que ya son las 9. Colosenses, perdón, íbamos a leer Gálatas 3, ya no, Gálatas. es 26 y 27, ahí yo me equivoqué, fue error de dedo. Gálatas Ok. 3, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, fíjense bien, unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ahora, esta es una razón que el Espíritu Santo le revela a Pablo y es parte de la doctrina. Entonces, primero, porque Jesús lo ordena. Segundo, porque el Espíritu Santo lo plantea de esta manera. Tercero, Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Ahora, esta es la tercera razón. Fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron.
y también con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta forma, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. El hablar de la naturaleza pecaminosa, el ser unidos a Cristo y la circuncisión del corazón, estos actos se llevan a cabo en el momento del bautismo. ¿Por qué? Porque es cuando hemos tomado la decisión de dejar el pecado, la vida de pecado a un lado. ¿Comentarios aquí? ¿Queda claro? Sí. Ahí entraría, pastor, que por eso también nos hundimos en agua, porque los pecados son arrojados al fondo del mar. No, eso más bien es una forma simbólica de decir cómo Cristo quita o cómo el Señor quita y perdona nuestros pecados. Pero aquí más bien es un acto nuestro en lo personal. Gracias. ¿Sí? Para servirles. Siguiente pregunta. ¿En qué nombre? Ya aclaramos el contexto en el que Pedro dice que se bautice cada quien en el nombre de Jesucristo. Pero aquí, otra vez, tenemos que ir a la cabeza. Y Jesús en Mateo 28:19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es obviamente el dicho de Jesús, el autor y consumador de la fe, el que murió por nosotros, es quien pone el orden. Entonces, aquí también, porque muchas veces se entra en el debate teológico, es que en mi congregación solo bautizamos en el nombre de Jesús porque así lo dijo Pedro y Pedro es posterior a Jesús. No, entonces ya por eso revisamos el contexto. ¿A quién Pedro le dirige el discurso de Hechos 2? Pero aquí estamos atendiendo que cuando Jesús nos ordena ser discípulos y vayamos a bautizar a la gente, lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Queda claro a nombre de quién hemos de bautizar a la gente? Sí, pastor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay arrepentimiento? Evidentemente que la Biblia siempre, siempre, siempre nos da una respuesta a todo. Y vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos muy interesante que nos muestra qué sucede cuando se bautiza a alguien que no se ha arrepentido. Y esto me gustó encontrar este pasaje en el libro de los Hechos, porque a veces pensamos, bueno, en la iglesia del libro de los Hechos todo fue perfecto y los errores los hemos cometido la iglesia actual. No, en realidad, digo, no es curarnos en salud, ni mucho menos, pero gracias al Espíritu Santo que dejó registrado todo lo que sucedió, para que nos diéramos cuenta que los seres humanos y nuestra naturaleza de pecado es la misma, no importa si fue hace miles de años o es hoy, y no importa cuál sea nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, al final el pecado es pecado. Y fíjense, Hechos 8, del 12 al 24, vamos a encontrar un ejemplo muy interesante. Y dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. ¿Se acuerdan quién era Simón? Sí. No es Pedro, no es Pedro. No, un No, es brujo, Pedro. ¿no? Un hechicero. Un brujo, un hechicero, un brujo.
Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Fíjense, este hombre se había bautizado. Podríamos decir, qué padre, el hechicero se bautizó. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Ahora, fíjense qué interesante este relato. Felipe era de los meseros, del grupo de los meseros, de los que habían surgido posterior en la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan, que fueron de los discípulos que nacen con Jesús, ellos no estaban en el momento del bautismo. Esto es importante tomarlo en cuenta. O sea, no es que el error lo cometió Pedro o Juan, ellos no estaban presentes cuando se llevaron a cabo los bautismos en este lugar. Ellos llegaron posterior. Dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, Felipe era un excelente evangelista, pero le faltaban algunos detalles, ¿no? El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, el bautismo, el arrepentimiento. Entonces, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Versículo 18, esto es clave. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero. Pongan atención a esto. Él todavía era corrupto. Les ofreció dinero. Él pensó, pues, si así se resuelve todo en la vida, te ofrezco dinero para que me hagas un favor, te ofrezco dinero para tener un lugar especial, te ofrezco dinero para obtener favores, te ofrezco dinero. Les ofreció dinero para comprar ese poder. Ahora les pregunto, ¿este hombre estaba arrepentido? No. No. Evidentemente que no. No. Él no estaba arrepentido. Se bautizó pues porque entró en la bola de toda la gente de Samaria que se quería bautizar. Pero no Y está. Felipe no sabía qué estaba pasando. Él simplemente lo bautizó. Pero, ¿qué sale de su corazón? Pues la corrupción, la forma de ver las cosas fuera del orden de Dios. Y entonces cuando les ofrece dinero, imagínense cuando llega con Pedro y con Juan, les ofrezco dinero, déjenme tener también este poder, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Él, acuérdense, era brujo, el hechicero. La gente lo admiraba y lo respetaba como brujo y como hechicero. Al recibir él a Jesús, entregarse a la vida cristiana, al renunciar en teoría a sus dones y dotes ¿No era de mexicano? brujo y hechicero, él iba a perder la admiración, él iba a perder el respeto, él iba a perder la manera de vivir engañando a la gente. Así que él ve el Espíritu Santo como negocio. Ujú. Yo también quiero tener ese poder para que cuando yo imponga las manos, él está viendo a futuro. La gente va a venir y me va a pagar para que yo les dé el Espíritu Santo. ¿Está arrepentido ese hombre? No, No. evidentemente que no. Entonces, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo. Ahora, fíjense qué dura frase de parte de Pedro, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y entonces le da el mensaje, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez, como una posibilidad, Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Ahora, no es nuestra apreciación, es lo que dice la palabra. Ese hombre no estaba arrepentido, pero estaba bautizado. ¿Le había servido de algo estar bautizado?
No. Absolutamente de nada. No. Hasta el versículo 24 es cuando él dice, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Hasta ese momento, él le cae el 20 de lo que es el arrepentimiento. ¿Y por qué concluyo la clase con este pasaje? Porque cuando nosotros estamos discipulando a una persona, el bautismo en agua sí es un proceso, es indispensable, pero debemos de tener cuidado que no nos pase lo que a Felipe y metamos al agua a gente que no está arrepentida. Porque sí, ya estaba, ya bajó a las aguas, ya se bautizó, pero no es salva. Su vida está en riesgo. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en serio el tema del bautismo en agua. Así que finalmente la solución es quitar obstáculos y ayudar a poner orden en la vida. Que la gente realmente pueda dar el paso del arrepentimiento. Amados hermanos, creo que esta clase nos revela mucho que el bautismo en agua es más que una estadística, es más que un número, es más que meter gente al agua, es más que una fiesta de emociones y lindos pensamientos, porque yo creo que eso nos ha pasado a todos, que cuando nos bautizamos en agua lloramos, nos emocionamos, sentimos bonito, pero el bautismo en agua es mucho más que eso, es más que eso. Y ese es justamente el punto que yo quiero dejarles a ustedes hoy que estamos teniendo esta clase. El bautismo en agua nos debe de llevar a un punto central en donde llevemos a la gente al arrepentimiento y no cometamos el error de bajar a las aguas a gente que tal vez nunca se arrepintió y sí, se mojó, pero no le sirvió absolutamente de nada para el plan de salvación. Pastor, a lo mejor pudiera ser que un momento de emoción, ¿no? Que quieran bautizarse Exacto. y eso, pero Exacto, no, pues no están preparados. seguramente Simón el mago pues estaba emocionado, sintió bonito, le gustó la idea, pero estaba lejos de estar bautizado. Entonces, creo que esto es un punto que nosotros también debemos de tomar en cuenta y considerar cuando estamos en este proceso de discipulado. Ok. Y me parece importante mencionar que en cuanto a la doctrina cristiana, luego se pierde la forma, en el fondo se pierde en la forma, en las formas. Así es. Bueno, mis amados, hoy me tomé hasta las 9:15. Perdón que entré también unos minutos más tarde, pero también tengo que irme porque los vigilantes aquí también se tienen que retirar. Y Al pues, contrario, si hubiera pastor. alguna pregunta, comentario, duda, lo veremos la próxima semana en la siguiente clase. Y para poder ir concluyendo también con este curso. Gracias, Pastor. Gracias, Yo le pastor. voy a pedir a la hermana María de Lourdes que, aprovechando que tiene su micrófono abierto, que ore para que podamos concluir. Pues Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por estas conclusiones, por esta palabra que nos has dado para ayudar a aquellos que no sea por emoción que quieran hacer las cosas, sino que en ellos haya un verdadero arrepentimiento. Gracias por la vida de nuestro pastor, que también tiene que regresar a casa, Señor. Te pido tú lo lleves con bien. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra haya quedado clara en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si alguno no estamos bautizados o tenemos un familiar que no está bautizado, Señor, esta enseñanza sea de gran edificación para nuestras vidas y para sus vidas. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos y que tú los bendigas grandemente en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Amados, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Shalom, Shalom. shalom. Shalom, shalom. Beso a casa. Bendiciones, Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones.